artificial intelligence and AGI. Our goal is to make AGI. When AGI arrives, I think it's going to change pretty much everything about the way we do things. ¿Qué significa ser humano? ¿De qué seguiré estando orgulloso? Todos hemos escuchado de la IA últimamente, pero ¿cómo esta se relaciona con otras vanguardias y qué es una vanguardia? Lo veremos en este video. Tienen en común el arte abstracto, los avances científicos más revolucionarios y los cambios sociales más radicales del siglo XX. Todos nacen de una vanguardia. Explicaremos cómo las vanguardias no solo transforman la cultura, sino que también impulsan nuevas formas de pensar que pueden cambiar la ciencia, la tecnología y la manera en que nos relacionamos como sociedad. Primero tenemos que tener claros los conceptos de vanguardia y revolución. Según Thomas Kuhn, las revoluciones científicas no son progresos continuos, sino rupturas radicales en la forma en que se entiende el mundo, que implican un cambio de paradigma. En su libro ¿Será el futuro un país extraño?, de José Manuel Sánchez, él explica que aunque la ciencia ha moldeado profundamente el presente, el futuro sigue siendo incierto debido al ritmo acelerado del cambio y a la imposibilidad de prever completamente sus consecuencias. No hay forma de anticipar con certeza cómo afectarán a la humanidad los avances científicos y tecnológicos que se están gestando hoy, dice José Manuel. Por otro lado, según Javier Echeverría, la tecnociencia representa un nuevo tipo de revolución científica, donde el conocimiento y la técnica convergen, produciendo un poder sin precedentes sobre la naturaleza, los cuerpos y la sociedad. De que ya no solo se trata de investigar, sino que además hay que generar desarrollos tecnológicos y de todo ello se deriven innovaciones que se implanten en el mercado. Más específicamente, el concepto de tecnociencia se refiere a una visión integrada de la ciencia y la tecnología como partes entrelazadas de un mismo proceso. Va más allá de la tradicional dicotomía entre ambas disciplinas, señalando que no se trata de dos mundos separados, sino de una práctica única con dimensiones sociales, culturales, éticas y materiales. El término vanguardia proviene del francés avant-garde y originalmente se usaba en contextos militares para designar a la unidad que marchaba delante del cuerpo principal del ejército, encargada de abrir camino y detectar peligros. Esta connotación de liderazgo en el avance se mantuvo al trasladarse al terreno intelectual y cultural. En este traslado, el término se refiere a propuestas que rompen con lo tradicional, exploran nuevas posibilidades y se colocan en una posición avanzada, entre comillas, respecto al conocimiento existente. Básicamente, puede desafiar los paradigmas existentes y provocar un cambio en cómo se hace o se entiende la ciencia. Teniendo claro estos conceptos, les presentaremos algunas de las vanguardias de la ciencia y tecnología más significativas de este siglo. Todas estas vanguardias fueron trabajadas en el Seminario de Ciencias Naturales. Y si pudiéramos leer el cerebro como si fuera un mapa, el Human Connect Project está creando una especie de cartografía de las conexiones neuronales del cerebro. Es una función entre la neurociencia, inteligencia artificial y genética. En el mejor de los mundos, esta información nos permitiría, por ejemplo, tratar enfermedades mentales de forma personalizada y adaptar la educación a cada tipo de cerebro y aprendizaje. Pero en el peor, podríamos ser manipulados desde adentro, perdiendo nuestra libertad sin darnos cuenta. Por esto vale la pena preguntarse, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra privacidad mental a cambio de bienestar? Con IA y edición genética ya no estamos hablando solo de conservar la vida, sino de traerla de vuelta. La desextinción promete recuperar especies que ya no habitaban con nosotros y restaurar ecosistemas. Pero ¿qué pasa si se convierte en una especie de turismo y espectáculo? ¿Realmente la desextinción tiene el propósito de beneficiar a la humanidad o más bien se realiza por ego? ¿Y si terminamos alterando el equilibrio ecosistémico en vez de restaurarlo? Estos dilemas nos llevan a una pregunta fundamental. ¿Tenemos el derecho de rediseñar la naturaleza a nuestro antojo o es más bien nuestra responsabilidad protegerla? Imaginen que en el futuro la medicina fuera personalizada, más de lo que ya es. A partir de la edición genética y con la IA como recurso para crear proteínas sintéticas, no suena como un futuro lejano, ¿verdad? Podríamos erradicar enfermedades hereditarias y vivir por más tiempo. O podríamos caer en la tentación de diseñar humanos mejorados, creando nuevas formas de desigualdad y discriminación. A pesar de los grandes beneficios que puede traer el avance en tecnología y medicina, es fundamental preguntarse, ¿hasta dónde es legítimo intervenir en la biología humana para mejorarla? Imagina una fuente de energía tan poderosa como el Sol, pero sin residuos tóxicos ni riesgos de explosión. La fusión nuclear es eso, el sueño de una energía limpia, ilimitada y segura. Gracias al uso de la inteligencia artificial para controlar esta herramienta, en el futuro se han logrado reactores estables.
Esto podría significar el fin de los combustibles fósiles y una gran oportunidad para frenar el cambio climático. Pero no todo es tan brillante como parece. Si esta tecnología queda en manos de unas pocas potencias o corporaciones, podría convertirse en una herramienta de desigualdad global. Y si en lugar de unirnos, esta energía termina por dividirnos aún más. Frente a ese escenario, vale la pena preguntarse, ¿quién debería tener el poder sobre una fuente de energía capaz de cambiar el mundo? El grafeno es casi mágico, es más fuerte que el acero, más conductor que el cobre y más liviano que el plástico. Se espera que revolucione desde las baterías hasta la medicina. Con ayuda de la inteligencia artificial, su diseño y producción se ha optimizado a niveles impensables. Imaginen sensores médicos implantables, agua purificada en segundos, dispositivos ultra rápidos y sostenibles. Pero, ¿qué pasa si el grafeno termina controlado por unos pocos, si no se regula su producción o si sus desechos generan nuevos tipos de contaminación? Cuando un material tiene tanto potencial, también tiene riesgos. Por eso nos preguntamos, ¿cómo evitar que una revolución material se convierta en una nueva forma de dependencia o daño ecológico? La IA no solo nos ayuda a hacer tareas, ahora escribe, crea, razona, incluso toma decisiones por nosotros. Se dice que es la quinta revolución industrial, pero en realidad es un cambio civilizatorio. ¿Imaginan colaborar con una inteligencia que nunca se cansa, que analiza millones de datos en segundos, que toma decisiones éticas o diseña soluciones que los humanos no imaginarían? Parece liberador, ¿cierto? Pero también está la otra cara de la moneda, la pérdida del trabajo, la pérdida del propósito propio y la dependencia total de sistemas autónomos. ¿Qué pasa si las máquinas ya no necesitan de los humanos para seguir desarrollándose? En este punto, más que tecnología, hablamos de convivencia. ¿Estamos realmente preparados para vivir con inteligencias artificiales que podrían superarnos? El intestino no solo ingiere, también piensa, siente, se comunica con el cerebro. Sí, hablamos del sistema nervioso entérico y su vínculo con la microbiota. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible predecir enfermedades, entender patrones de comportamiento o incluso diseñar dietas que regulen cómo sentirnos. Parece una revolución en la salud integral. Pero, ¿y si esta información se usa para manipular? ¿Y si lo que comemos decide cómo nos vamos a sentir, pero de forma negativa y sin que nos demos cuenta? En este escenario, la pregunta clave es, ¿puede la salud emocional convertirse en una mercancía si depende de lo que ingerimos? ¿Y si pudiéramos diseñar un medicamento sin tener que probarlo primero en un laboratorio físico? La química computacional permite eso, simular a nivel molecular, predecir reacciones químicas y crear nuevas sustancias usando inteligencia artificial. Con esto el desarrollo de medicamentos se acelera, se disminuyen los costos y se reducen los riesgos. Es una herramienta poderosa para enfrentar enfermedades, mejorar materiales y resolver problemas globales como el agua potable o el cambio climático. Pero como toda herramienta poderosa, también tiene su lado oscuro. Esta tecnología puede ser usada para crear sustancias tóxicas, armas químicas o sistemas biológicos difíciles de controlar. ¿Qué pasa si se investiga sin ética o sin regulación? Frente a este avance vertiginoso nos queda una pregunta incómoda pero urgente. ¿Puede la velocidad del descubrimiento justificar la falta de control? Como vimos, las vanguardias no son solo avances científicos o tecnológicos, son formas de imaginar, de cuestionar y de transformar el mundo que habitamos. Cada una de ellas abre posibilidades inmensas, pero también plantea dilemas complejos sobre el poder, la ética, la equidad y la libertad. Y aunque a veces parezcan lejanas, las vanguardias nos afectan más de lo que creemos. Transforman la manera en que aprendemos, nos relacionamos, nos cuidamos y habitamos el mundo. Porque los humanos estamos en constante aprendizaje, todos los días, a toda hora. Y entender estas vanguardias no solo es tarea de científicos, es parte de cómo imaginamos nuestro futuro como sociedad. Por eso es importante pensar críticamente sobre ellas, discutir sus riesgos y potencialidades y sobre todo hacer parte activa de su desarrollo. El futuro nos espera, se piensa, se discute, se construye. Y lo que hoy parece una promesa científica, mañana será parte de nuestra vida cotidiana.